Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Se espera que Arirang consiga el mayor debut en ventas de unidades en Estados Unidos para un álbum desde The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Esperemos que así sea. BTS logra su mayor número de reproducciones en Spotify con 134.830.360, tras el lanzamiento de Arirang. ¡Felicitaciones, BTS! Like Crazy cumple 3 años y además ha superado los 180 millones de reproducciones en YouTube. ¡Felicitaciones, Jimin! 3D ha superado los 275 millones de reproducciones en YouTube. ¡Felicitaciones, Jungkook! Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook en las diferentes plataformas musicales y agrega a tu escucha diaria el álbum Arirang, donde Jungkook tiene una gran participación en la composición, letras y voces. Recuerda que Jimin y Jungkook son BTS, el éxito del grupo es el éxito de ambos. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM, por el rostro más bello del mundo de la música. Puedes votar cuantas veces quieras y por ambos a la vez. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN, en las 2 encuestas vigentes hasta fin de año, por mejor bailarín y mejor cantante. Sé perseverante y vota diariamente. La DOR tendrá una tienda pop-up en Cosme, Hong Kong, del 25 al 9 de abril y en Tailandia desde el 8 al 14 de abril, con ofertas exclusivas, regalos y su nuevo aceite capilar perfumado Angel Nougat lanzado por Jimin. No te la pierdas. Dato curioso de Arirang. De las 13 de 14 canciones, excluyendo al número 29, Jungkook participó en los coros de todas las canciones. Tremendo trabajo el de Jungkook. Y la canción 11, de Don't Know About Us, la escribió completa Jimin, probablemente no sale solo acreditado es porque las adaptan al inglés y ahí intervienen y se acreditan otras personas. Pero Jimin la escribió, dijo que esta canción comenzó el día después de una larga conversación con Nam. Originalmente surgió de la frase You make me weak, tú me haces débil, o como dijo Namjoon, You guys make me weak, ustedes me hacen débil. Jimin eligió palabras claves pensando en los fans, pero dijo que al principio no le salía. La idea original era que los fans en realidad no nos conocen, todavía somos un poco ingenuos, un poco débiles, pero finalmente renació como la increíble canción que estamos escuchando ahora. No sé si saben, pero al comienzo es Jimin quien canta la canción, no es una canción antigua ni nada. Una amiga me comentó que tal vez él se inspiró en esta parte de la película de Notebook. ¿Qué piensan ustedes? A Jimin le encanta esa película. Y como dijo Jungkook en Spotify, Jimin Jung hizo esta canción. Jungkook siempre orgulloso de Jimin. ¿Sabías que? Nuevamente las Bangkok están dando palos de ciego. Salió un nuevo video de Swim, donde pudimos ver la coreografía. Jungkook sale con una camisa con transparencia en los brazos. Pero ellas están inventando que ahí se veían los tatuajes de pareja. Estas son capturas que yo tomé del video, y se puede ver perfectamente que ahí no hay nada. Esta gente aplica una táctica muy conocida. Hacen creer a las personas que ahí hay algo cuando en realidad no hay nada y terminan creyendo, o sea, manipulación. Pero Winter le ha convenido mucho todo esto. Salió un artículo de ella y el titular es, Winter de aespa, tras 3 meses de rumores de relación con Jungkook, confiesa sus verdaderos sentimientos. Me sube la dopamina y me siento completamente libre. Cuando entras al artículo,
Dice que ella guardó silencio a los rumores de cita con Jungkook y lo demás habla de la reacción del público durante la gira y ahí sale la frase de la dopamina. Al parecer Winter no puede atraer a su público sin que se mencione a Jungkook, lamentablemente lo están usando descaradamente. Qué triste no poder destacar por tus propios logros. Y las tecacas que no faltan, cortaron esta foto del concierto, dando a entender que Jungkook miraba a Tae, pero en realidad, esta es la foto, Jungkook como siempre mirando a Jimin. Al igual que estas otras fotos. A las TikTokers se les cumplió el sueño. Tae inauguró su TikTok con un challenge, está Jungkook pero también Hobby. ¿Cómo harán para borrar a J-Hope del video? El fisicoculturista subió esta foto donde aparecen Jimin y Suga, después de hacer ejercicio. En su tiempo yo hablé en mis videos que los chicos hacían ejercicios todos juntos o se turnaban y esta es una muestra. Cuando lo hablé quizás muchas no creyeron, pero el tiempo es el mejor aliado. Y seguramente en el documental veremos más de eso. ¿No ven? Las mentiras tienen tiempo de caducidad. Y al final la foto romántica tomado supuestamente de la mano, que no es así, Jungkook la tenía empuñada, decían las tecacas que estaban solos y era cita privada y bla bla bla. Bueno, su cita romántica fue en la empresa, ensayando, rodeados de todos los miembros y trabajadores, fue una simple foto para promocionar la marca de la chaqueta de Hobby. No hay nada como tener pruebas para rebatir a las tecacas. Jungkook comentó el TikTok a Tae, le escribió en tono molesto quejoso. Oye, la calidad, te dije que lo subieras en HD. Ah, ¿en serio? Otra vez las tecacas no le sale. Jungkook por fin le comentó un TikTok a Tae, pero fue una crítica porque subió el video en baja calidad. Y como imaginarán, las TikTokers están felices, ahora sí que se les dio con todo, un challenge con Tae y Jungkook para promocionar la canción, sí, porque es trabajo, así dirían ellas, si Jungkook lo hiciera con otro miembro, cierto. Claramente les están dando lo que el público quiere. En la entrevista de hace un tiempo se comprometieron en hacer un challenge porque las ARMYs se lo pidieron. Hay jikukas molestas con esto y no lo entiendo. Cuando vean la relación de Jimin y Jungkook más allá de las redes sociales y el show del espectáculo se darán cuenta de muchas cosas y desde ahí no las pondrá inseguras un simple desafío para vender más una canción. Probablemente nos cuenten detalles cómo se generó el video. Además recordemos que Jimin le dio permiso a Jungkook, si no le molesta a él, ¿por qué tendría que molestarnos a nosotras? Abran su mente y todo será mejor. Ahora ya lo sabes. Con motivo de las promociones, Jimin participó en un programa de una comediante. Ese episodio no dura más de 15 minutos y es muy divertido. Te dejaré el enlace en la descripción. Está en diferentes idiomas. Dale me gusta y comenta para que tengan más visualizaciones. Se ve que Jimin la pasó muy bien. Hay una parte donde la señora nombra a Jungkook, ella sabe cosas, y la risa de Jimin es tan reveladora. Vayan a ver el programa, está divertido. El concierto del sábado fue impresionante, los 7 se lucieron y marcaron el regreso a los escenarios en lo más alto con 18,4 millones de espectadores a través de Netflix, todo un éxito. Jimin y Jungkook deslumbraron con sus looks, llamó poderosamente la atención el pelo largo de Jimin, se veía increíble, parece un príncipe. Fue tendencia por eso, es demasiado lindo. Pero sí, nuestro Jikook estuvieron ahí, mirándose, tocándose y conversando. Entre ellos nada, absolutamente nada ha cambiado. Esta parte donde se ve a Nam mirar a Jimin y lo ve Jungkook, la reacción. Cuidadito. Después de ese día, el domingo emprendieron rumbo a New York para realizar su agenda.
Jimin le dio me gusta a una publicación en Instagram donde aparecía la reacción del grupo de chicos que Jungkook etiquetó en su baile de TikTok. El lunes, se realizó la fiesta de escucha en Spotify. Jimin leyendo un comentario donde decía te amo Jungkook. I love you, Jungkook. 축하드립니다. 감사합니다. Y ambos con sus demás compañeros se sentían de tan buen ánimo. Me alegra escuchar a Jimin y Jungkook felices. I love you, I love you. Una hora después fueron al evento de Spotify y en la entrevista hay un momento divertido donde hacen preguntas, si es normal o aliens, dando referencia a las canciones. Y la pregunta era la siguiente, ¿es aliens o normal cambiarse de ropa al llegar a casa? Jimin contesta, que cuando llega a casa, casi siempre está sin ropa, y la cara de Jungkook, ya se lo estaba imaginando, y Nam dice, Jimin siempre está desnudo, y Jungkook replica, Jimin desnudo, y ahí Jungkook comienza a ladrar y el público también. Jungkook no aguanta sus sentimientos y lo sabe expresar muy bien. Vimos a Jimin y Jungkook irse y llegar en el mismo auto, hace mucho tiempo no ocurría esto, y recordé esta entrevista donde Jimin le dice que cuando vayan a lugares populares, Jungkook lo acompañe porque él se pone nervioso y tenso con mucha gente, y ahí estaba Jungkook caminando a su lado y tapando de los paparazzi. Y nuevamente viajaron juntos, al parecer salieron de madrugada y volvieron para grabar el show de Jimmy Fallon. Cuando dicen que algunos quieren separar a Jungkook, eso nunca se podrá. Jimin y Jungkook tienen una historia. Más allá de las redes sociales o el espectáculo, se eligen mutuamente a lo largo de los años. Tienen como un imán, hay una fuerza entre ellos que no pueden evitar. Amor creo que le llaman. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.